Bueno, y revisamos también información de la política, pues el gobierno busca subsanar las diferencias con la democracia cristiana tras el anuncio sobre un proyecto de aborto legal. El partido resolvió anoche que no se va a anticipar al debate a la espera del ingreso de la iniciativa durante el segundo semestre. A su vez, el resto del oficialismo espera altura de miras y reflota la posición de Yasna Proboste cuando fue candidata presidencial. De todo esto nos cuenta Paulina García. ¿Qué tal, Paulina? Buenos días. Hola, Paulina, buen día. ¿Cómo están, Paula, Mauricio? Sí, son varias las definiciones que han ido tomando los partidos tras este anuncio del gobierno de enviar un proyecto de aborto legal al Congreso. Una de las reflexiones, de hecho, que más estuvo mirando atentamente La Moneda es lo que ha resuelto la democracia cristiana, que en su minuto abiertamente dijo que no compartía este anuncio de La Moneda en torno al aborto legal, acusando incluso que hubo poca reciprocidad por parte del Ejecutivo y que por ese motivo no darían sus votos para aprobar un proyecto de este tipo. Cuando se presenta, estamos hablando en el mes de diciembre de este año. Ayer también hablaba Alberto Undurraga, presidente de la Falange. Él decía que este anuncio del gobierno podría afectar lo que sería la política de los acuerdos para aprobar otras reformas claves que tiene el Ejecutivo. Y en ese contexto fue que ayer se desarrolló esta reunión en el Congreso Nacional de un grupo de parlamentarios de la democracia cristiana. Estaba la mesa directiva, estaban los jefes de bancada, tanto senadores como también diputados se reunieron ayer por cerca de 1 hora y media en un almuerzo en Valparaíso para abordar finalmente cómo iba a quedar su relación con el gobierno. Y tras esa cita en la Falange resolvieron que como aún no hay nada claro, todavía no hay un proyecto físico de aborto legal que vaya a presentar La Moneda, si bien hay apertura al diálogo, al debate sobre este proyecto de ley, la decisión de si votar a favor o en contra la van a tomar en su mérito cuando aparezca recién esta propuesta. De hecho, ayer la senadora Yasna Proboste, que fue una de las encargadas de dar una vocería respecto a esta reunión que hubo ahí en Valparaíso, ella decía que hay una serie de propuestas incumplidas por parte del gobierno, por ende no tiene mucho sentido hablar si uno está a favor o en contra, porque en muchos casos a veces se hacen promesas en cuenta pública en este gobierno y finalmente son proyectos de ley que nunca se ingresan al Congreso, y ella decía que en ese contexto la DC iba a esperar que se presentara el proyecto físico. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Yasna Proboste. Bueno, mire, nosotros hemos ya planteado nuestra votación en lo que fue el proyecto en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y nosotros vamos a seguir mirando y analizando cada uno de los proyectos en su mérito cuando estos proyectos lleguen. También hemos cometido el error de anticipar comentarios, aplausos respecto de iniciativas que se comprometen en las cuentas públicas del presidente Gabriel Boric y que finalmente nunca han llegado. Lo que hemos señalado es que la democracia cristiana está dispuesta a debatir, a dialogar, porque no podemos caer frente a lo que ya es una constante del gobierno del presidente Boric, en que compromete una serie de anuncios que finalmente nunca llegan. Claro, lo que hace ahí la senadora Yasna Proboste es no comprometer una posición en relación al proyecto mismo o al tema mismo del aborto legal, y opta la democracia cristiana por esta bajada de apuntar al incumplimiento de compromisos o al incumplimiento de presentación de proyectos por parte de este gobierno. Ya vamos a estar revisando en un ratito, Paulina, lo que pasó ayer también en el Congreso, porque la DC se desmarcó del gobierno en una votación que también era importante para La Moneda, que era la ley antidiscriminación. Ahí han negado que sea un efecto o un castigo a propósito de la cuenta pública, pero lo cierto es que pasó. Vamos a estar con eso en minutos, ya decía. Ahora, el resto del oficialismo tiene una postura bien clara en relación a la democracia cristiana. Lo tiene también el gobierno. La ministra Toá ayer por lo pronto defendía los acercamientos con la DC. Sí, la verdad es que ayer desde el oficialismo en general, especialmente en el Frente Amplio, ayer salieron a cuestionar esta postura de la democracia cristiana. La ministra del Interior intentó bajarle un poquito más los ánimos. Ella decía, relevaba esta relación histórica que ha habido con la democracia cristiana entre, por ejemplo, el socialismo democrático. Ahí está el PPD, el Partido Socialista, etcétera. Y ayer la ministra del Interior hacía más hincapié en relevar estas relaciones políticas históricas que
que han habido con la ADC, que son, decía ella, más las cosas que nos unen, las que nos separan, y que evidentemente la ministra decía es la ADC la que tiene que tomar el camino a seguir, pero que acá finalmente se resaltan más las diferencias, entendiendo también las cosas que nos unen, entendiendo también que hay por ese lado varias cosas, por ejemplo el pacto electoral que une a la ADC con el resto del oficialismo, y eso en ese ambiente, en ese contexto se quiere cuidar la relación que se vaya a gestar de aquí para adelante. En el oficialismo ayer en el Frente Amplio recordaban de todas formas que es curiosa la postura de la ADC, ya que ayer se advertía que en el programa de gobierno que en su minuto tuvo la precandidata presidencial Yasna Proboste estaba incluido el tema del aborto. Por eso ayer en el Frente Amplio decían que no entendían esta reacción que tuvo el partido en relación con este anuncio que se hizo en la cuenta pública. Ayer se le preguntó de este tema a la senadora Proboste cómo ella respondía a estas críticas por tener este tema también considerado en su proyecto en su minuto, y ella finalmente decía que cuando ella era precandidata representaba a una gama de fuerzas de izquierdas mucho más amplia que la que representa ahora el gobierno, y que por eso puso este proyecto de aborto, pero que eso no se condice con lo que vaya a pensar el resto de la bancada ahora, tratando también de desvirtuar un poco esa crítica que se le hizo a ella misma el día de ayer. Vamos a escuchar lo que decía la ministra del Interior, que ella aclaraba y le bajaba un poco el perfil a estas rencillas, a estas polémicas que se quisieron levantar con la democracia cristiana. Con la democracia cristiana hay razones profundas por las cuales se ha provocado un acercamiento. Producto de esas afinidades es que también en Chile ha existido por largo tiempo una alianza de centroizquierda. Toda la concertación, la nueva mayoría, fue una alianza amplia desde la izquierda hacia la democracia cristiana, y esos puntos de encuentro no significa que hay acuerdo en todo. Hay materias en las cuales ha habido históricamente y sigue habiendo diferencias. Como gobierno y como alianza de gobierno mantenemos una completa, convicción de que el entendimiento con la democracia cristiana es estratégico, y que ese entendimiento tiene sentido a pesar de que haya diferencias en este punto, porque las cosas que nos unen son muchas más. Y ahora, Paulina, en paralelo a toda esta discusión, y en un hecho que ayer ya comentábamos, pero que pasó algo inadvertido, ¿no? Porque horas antes de la cuenta pública del presidente, donde plantea este envío de un proyecto para despenalizar la interrupción del embarazo, el gobierno envía a la Contraloría una modificación del decreto supremo que aprueba el reglamento para ejercer la objeción de conciencia en la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo. Básicamente lo que se apunta con esto es favorecer, por ejemplo, a los no objetores de conciencia, algo que ayer también generó toda una serie de reacciones, ¿no? Sí, la verdad es que el presidente Gabriel Boric, luego de hacer este anuncio del aborto legal, de enviar este proyecto de ley en diciembre, también anunció la presentación de un reglamento a la Contraloría respecto a los problemas de aplicación que ha tenido la ley de aborto en 3 causales. Y en ese sentido, este reglamento, lo que sabemos es que busca subsanar algunas situaciones y mejorar la aplicación de esta ley de aborto en 3 causales, que ese finalmente es el sentido final que tiene esta normativa. Y ahí finalmente la presentación de este reglamento se dieron varias situaciones, varias críticas. Ayer, por ejemplo, hablaba el doctor Jaime Mañalich, y él decía que este reglamento de obligar finalmente a los servicios de salud, a los hospitales, a contratar médicos no objetores en distintos hospitales, hoy día finalmente en la práctica cuesta colocarlo finalmente en el papel, porque hoy día los personales de salud, decía el doctor Mañalich, no tienen personal adecuado para prestar este servicio, y eso finalmente ha generado una serie de irregularidades, mujeres que han tenido que deambular en distintos servicios de salud y no han podido finalmente interrumpir su embarazo en las 3 causales por falta de médicos objetores, que ese sería el gran nudo que tiene esta discusión. También habló de este tema ayer en el oficialismo el senador Juan Luis Castro. Él decía que es importante que todos los hospitales puedan realizar este procedimiento de interrupción en 3 causales, y que de todas formas este reglamento que ingresó el gobierno hay que hacerle algunas correcciones, y él las explicó en esta declaración. En el mundo público, donde se debe asegurar que se cumpla la ley, tiene que haber profesionales que estén dispuestos a hacerlo. Y en ese sentido me parece que el propósito va en un sentido correcto, pero la redacción podría ser mejorada para que no aparezca o no se sospeche una discriminación en el momento de seleccionar para ingresar a trabajar los profesionales, el que solo queden aquellos que se declaren no objetores. Ese es un peligro,
peligro que se puede subsanar, primero con lo que diga la Contraloría y luego con una redacción que puede ser ajustada, pero no discriminatoria respecto a quién va a ser el profesional que va a practicar finalmente la interrupción en un hospital. Claro, ese es básicamente la traba que ha dicho que tiene finalmente este reglamento que ingresó el gobierno, que en muchos casos la falta de médicos objetores ha hecho que en muchos servicios de salud no se hayan podido practicar finalmente estos casos de interrupción del embarazo en 3 causales. Así que vamos a ver también cómo avanza esa discusión. Claro, en estricto rigor la falta de médicos no objetores, porque el nuevo reglamento favorece la presencia de personal precisamente no objetor en la distribución de los turnos en recintos sanitarios, lo que alienta la contratación de personal no objetor de conciencia. Y ahí que Mañalich y otros hayan hecho la advertencia de que esto propondría una discriminación de contratación, lo que podría ser, según el exministro de Salud, incluso inconstitucional. Ayer parlamentarios como Elia Molina, también ex titular de esa cartera, decía que el Estado tiene que buscar acá una fórmula de solución, que esto no está funcionando de buena manera, pero que tiene que ser una fórmula correcta para garantizar la aplicación de la ley sin vulnerar tampoco el derecho de los profesionales. Y todo sale bien, vamos a seguir hablando de este tema en un ratito más también aquí en ADN Hoy. Gracias, Paulina, buen día.